18. Hoy llegamos al último estudio de esta gran epístola que hemos estado dándole seguimiento desde hace varias semanas. Ya terminamos Primera de Pedro, luego seguimos con Segunda de Pedro y para la próxima semana estaremos iniciando el estudio bíblico que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana. Los fundamentos de la fe cristiana, donde hablamos de lo que es una forma de teología sistemática. Hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos de la Biblia, hablamos de la iglesia, qué significa, todo esos son los fundamentos. ¿Y por qué los vamos a estar estudiando, pastor? Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos el problema para poder discernir o entender lo que significa cada uno de esos tópicos. Por ejemplo, la Trinidad. Dejé una tarea a los colegios de teología y les pregunté, oiga, por favor, explíqueme a dónde van los muertos. Y me dijeron que se van al Hades a descansar. Y dije yo, ay hermano, dije, no van a pasar la materia, dije yo, qué bárbaro. Dije. Entonces, ¿qué necesitamos? Estudiar más la Biblia, ver cómo lo enseña la Escritura. Así es que cuando tenga la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Es el último versículo, es el último estudio, pero vamos así a tocar todo lo que es el capítulo, ¿verdad? Acuérdense que hoy ya me tiene de aquí para allá, son 45 minutos corridos. Lo tenemos por culpa de alguien. Muy bien, lo tenemos, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más lo leemos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y como decíamos allá, amén. Significa así sea. Muy bien, vamos a orar entonces. Dios nuestro, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón durante este tiempo que vamos a estar expuestos a tu palabra, Señor. Que seas tú quien nos ayude a madurar y a crecer en la fe, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos discernir, entender, Señor, lo que tú tienes escrito en tu libro, Señor sagrado, para que tampoco seamos engañados, Señor, para que no seamos engañados por los falsos maestros, ni mucho menos ser arrastrados por el error, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, en esta noche. Dame gracias, Señor, para poder presentarlo, Señor, de una manera en que lo podamos entender y que podamos también ser exhortados, Señor, no teniendo de menos la exhortación, todo lo contrario, Señor, sabiendo que en ella encontramos la corrección a nuestros errores. En tu mano nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. No sé si me ayudan con esta puerta, por favor. Gracias. Le decía que esta noche estamos terminando el último estudio o el último capítulo de la epístola del apóstol, de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y son las últimas palabras del apóstol Pedro y así le hemos titulado al estudio, las últimas palabras. Hermano, casi siempre cuando una persona está, es más, sabemos que él está a punto también de ser sacrificado. Podemos compararla con Segunda de Timoteo, donde también Pablo, esas son sus últimas palabras para Timoteo. Y estas son las últimas palabras del apóstol Pedro para los hermanos de la iglesia. Entonces, y casi siempre una persona cuando está dando sus últimas palabras en su lecho de muerte, o por lo menos sabiendo que le toca algo, o ya no lo van a volver a ver, comienza a hablar de una forma responsable y también honesta. Aquellas personas que están en el lecho de muerte no se mueren hasta que dicen las cosas que tienen ocultas en su corazón. Ya media vez las sacan de su corazón, ellos dicen, hoy ya puedo morir en paz total, ya les dejé ahí un problema más y vean cómo él las arregla. Pero sin embargo, Pedro está dando las últimas palabras y estas tienen un tono pastoral. El tono pastoral es diferente al tono del profeta. El profeta regaña y acá y allá, y es diferente. Mientras que el pastor no solamente exhorta, sino que con el mismo tiempo cuida, con el mismo tono, al mismo tiempo también venda a los que están heridos, ayuda a los que están en problemas. Entonces es lo que Pedro está haciendo en esta ocasión. Y el objetivo es hacerles un recordatorio de lo que sucederá y cómo ellos deben de enfrentar lo que está pasando. De la misma manera,
nos hace un recordatorio a nosotros como hijos de Dios de qué es lo que viene por delante o qué es lo que ya está pasando dentro de nuestras congregaciones y cómo debemos de despertar, ¿verdad? Cómo tenemos que, nos urge despertar, nos urge abrir los ojos a la verdad que es Cristo y poder identificar aquellos focos de infección herética, o sea, de mala doctrina que nos contaminan o que nos enferman. Veamos entonces cómo Pedro exhorta a sus lectores y lo que podemos aprender de estas últimas palabras. Y cómo estas últimas palabras que Pedro menciona nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza si nosotros tan solo ponemos atención y seguimos al pie de la letra lo que él nos está recomendando hoy en la noche. Lo primero que vamos a ver, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Pedro? ¿Cuáles fueron sus últimos consejos? Bueno, vamos al capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y lo primero que nos está invitando es que a tener memoria. Dice ahí el versículo 7, capítulo 3, versículo 1. Amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo. Recuerda que en el estudio pasado decíamos que una de las formas de poder aprender es la repetición. Y Pedro le está diciendo, esta es la segunda vez que le escribo. Pablo les dijo también a los filipenses, para mí no es cansado volverles a escribir lo mismo porque es parte de su crecimiento. Entonces dice, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué dice? Para que tengáis memoria. Pedro le está diciendo, deben de recordar, tienen que tener memoria. Y el primer punto de este primer pensamiento es, ¿qué cosas quiere Pedro que recordemos? ¿Qué cosas quiere Pedro que sus lectores recuerden en ese momento? Es como cuando usted le dice a su hijo o a su hija antes que vaya a la escuela, hijo, recuerda. Y el niño se pone a pensar, ¿qué quiere que recuerde? Que me tengo que lavar las manos antes de comer, que no hable con la boca llena, que siempre salude. ¿Qué quiere que recuerde? Porque nosotros les decimos tantas cosas a nuestros hijos. Y cuando usted le dice recuerda, se le viene un montón de ideas, ¿verdad? ¿Qué quiere a mi mamá y mi papá que recuerde? Por eso tenemos que ser específicos. Yo lo primero que le digo a mi hijo, recuerda que te tienes que portar bien. Y le estoy dando una orden directa. Tienes que portarte bien, tienes que hacer tu tarea cuando tienes que hacerle caso a la maestra, no tienes que andar peleando. Y le comenzamos, en otras palabras, a leer la cartilla para que vaya bien instruido. Y luego mandan el papelito a la casa, mire, su hijo habla mucho, ¿qué no te dije? Entonces es cuando nos metemos en problemas, cuando nosotros olvidamos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de acuerdo a Pedro? Lo primero, dice ahí el versículo 2, para que tengas memoria, ¿de qué dice? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces lo primero que está diciendo Pedro, que recordemos, es la palabra dicha por los profetas. Está refiriendo a lo que se habló en el Antiguo Testamento, lo que habló Moisés, lo que habló Samuel, lo que habló Isaías, lo que habló Jeremías, lo que hablaron todos los escritores del Antiguo Testamento. Entonces, hermano, para nosotros los cristianos el Antiguo Testamento es tan válido como el Nuevo Testamento. Y decía hace 3, 4 domingos atrás de que muchas veces nosotros metemos las grandes doctrinas de la Biblia dentro de un parámetro que se llama culturización. Y decimos, oh no, ese pasaje no es para la iglesia de ahora. Ese fue para el tiempo de los judíos de antaño, del tiempo bíblico. Hermano, tengamos cuidado cuando hacemos eso. Por eso Pedro le está diciendo, oiga, lo primero que tiene que hacer es cuidar, recordar las palabras dichas por los profetas. Cuando me llama uno de mis managers y me pregunta algo tan obvio, yo le digo, saque sus notas, como yo le enseñé. Y ahí va a encontrar todo lo que necesita. Saque las notas. Cuando usted está pasando una dificultad, yo le voy a decir también lo mismo a usted. Saque sus notas. Saque lo que Cristo, lo que Dios escribió, para que salgamos del error, para que salgamos del problema, para que encontremos consolación. Es triste que el pueblo de Dios se ha alejado tanto de la Biblia. Tanto. Y no, hermano, no leemos la Biblia. Bueno, no la leen, porque yo sí, no sé usted. No leen la Biblia. El proverbio del día ya se les olvidó.
su devocional bíblico. ¿Sabe? Le estaba diciendo a los hermanos que hemos descubierto una manera más bonita de poder entender la Escritura. No es algo nuevo, no. Lo que pasa es que necesita un poquito más de tiempo para sentarse, escudriñar, ¿verdad? Leer. Hermano, es increíble cuando Dios lo va guiando a uno. Y lo primero que le dice, las palabras dichas por los profetas, lo primero que tienen que recordar. Y luego dice, y del mandamiento del Señor y Salvador. También dice, no solamente van a recordar las palabras dichas por los profetas, sino que también van a recordar las palabras dichas por Jesús. Los mandamientos que Él nos dijo. Y Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué nos enojamos los unos con los otros? Porque a veces tenemos resentimiento los unos con los otros. Porque a veces tenemos ese tipo de problemas los unos con los otros dentro de la familia de Dios. Porque no recordamos lo que Jesús dijo. Recordamos lo malo que me hizo aquel. Recordamos lo malo que dijo aquella. Recordamos lo malo que hizo el pastor, que se equivocó leyendo, que pronunció mal una palabra. Es lo que recordamos. Pero no recordamos lo que Cristo mandó y ordenó. Venga al estudio bíblico del viernes. Van a hablar de los fundamentos de la fe. Hermano, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a otra cosa. Si usted recuerda la palabra de los profetas, entonces va a recordar lo que Jesús escribió, porque dice Jesús en el Evangelio según San Juan, dice que ellos dan testimonio de mí. Y cuando usted recuerda lo que dice, lo que habla el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que habla de un Mesías, y ese Mesías es Cristo. Y cuando usted recuerda el Antiguo Testamento, usted está recordando y automáticamente va a pasar a recordar lo que Jesucristo enseñó también. Dijo Jesucristo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y Pablo les dice, tengan memoria. Y lo primero que tienen que recordar es las palabras dichas por los profetas, las palabras dichas por Jesús. Y mire ahí mismo en el mismo versículo dice, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros, ¿qué dice? Recuerde las palabras de los apóstoles. Tenemos, hermano, traemos un dilema nosotros. Nosotros estamos medio locos, diría yo. Hemos estado hablando de que si hay apóstoles en la actualidad. Si usted tiene Facebook, le invito a que revise mi página. Ahí subí un video de un pastor apellido Aldulcín, creo que es. Véalo. Y usted dígame si realmente existen los profetas en esta época. Dígame. Ahí está. Hermano, las palabras dichas por los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles, hermano? Los 12 que Él escogió. Pastor, y ahí incluyen también Judas Iscariote, pero Judas Iscariote al final pues ya sabe que se colgó. Pero quedó Pablo. Y Pablo tiene 13 cartas, tiene más de la mitad del Nuevo Testamento en escritura. En carta a los Romanos hace un viaje a través de todo el Antiguo Testamento. Pasa desde el Génesis, empezando por el Génesis, pasa por la ley, terminando por la gracia. ¿Qué quiere Pedro que recordemos? Las palabras dichas por los profetas, la Biblia, las palabras dichas por Jesús, el Nuevo Testamento, las palabras dichas por los apóstoles, las cartas que tenemos en la Biblia. Ahí está. ¿Por qué quiere Él que recordemos estas cosas? Bueno, versículo 3, ahí lo dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué dice? Burladores. Ustedes necesitan recordar lo que la Biblia dice, porque van a venir burladores. ¿Y qué hacen los burladores? Dice, vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Entonces, la primera característica de los burladores es que andan en sus deseos desmedidos. Son autoindulgentes, quebrantan la ley para poder darse ellos la vida que ellos quieren. No sé cómo se llama este pastor, pero también está ahí en mi Facebook. Es en inglés, pero tiene subtítulo. Y dice,
Jesús no sufrió latigazos ni fue coronado para que tú vivas en una lujosa mansión ni que manejes un Rolls Royce. ¿Quiénes son estos? Los burladores. Descartan la moderación y la disciplina y ceden al deseo de satisfacer sus deseos egoístas. Las Escrituras advierten en contra de tal característica e insta, por el contrario, al autocontrol. Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo que nosotros tenemos un espíritu de amor, de poder, amor y dominio propio. ¿Usted cree que hay cosas que como hijos de Dios no quisiéramos hacer? Cuando oye aquella cancioncita, ¿ah? Me acuerdo, decía, y se le regresa el cassette. Había un hermano, ahí está en Saugue, y me decía, hermano, no me recuerdes porque me regreso, me decía. Y tiene mucha lógica. Recordar es volver a sufrir, hermano, no a vivir, a sufrir. A sufrir. Y esta gente andaba en eso. Y por eso la Biblia nos dice en otras partes, nos dice que necesitamos tener autocontrol, ser generosos y tener consideración por los demás. Los burladores no tienen eso. Dicen ahí en el versículo al final, andando según su propia concupiscencia, según sus propios deseos. Santiago lo dice, si pecas, dice, no le eches la culpa a Dios, dice, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él puede ser tentado, sino que nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia, lo que hay aquí. Hermano, ¿y cómo es que se atrevió a echarse un trago? Hermano, porque se acordó como lo hacía antes. Para el frente, para arriba, para adelante, para el frente y para adentro. ¿Cómo es? A ver, usted que lo sabe. ¿Ah? Se acordó como si lo aprendió bien. ¿Cómo andan estos señores? Andan en sus deseos desmedidos. Segunda cosa, segunda característica de ellos, cuestionan la venida de Cristo. El versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen, oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa de que Cristo va a volver? ¿Dónde está la promesa de que la iglesia va a ser raptada? ¿Dónde está la promesa de que las cosas van a ser restauradas? Cuestionan la venida de Cristo y también plantan su propio razonamiento. Y dice en el mismo versículo, porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, ¿saben qué? Aquí no ha pasado nada. Porque así como ve la tierra, así ha estado siempre. Razonamiento humano. El lunes estudiábamos teología sistemática y decíamos, ¿dónde está el cielo? Dicen que fue el primer astronauta ruso, fue a la luna, o al espacio, no sé si fue hasta la luna. Y dijo, yo fui a la luna y no vi a Dios, dijo. Entonces, volvemos al versículo donde Pablo dice en 1 Corintios, que las cosas espirituales se disciernen, ¿cómo? Espiritualmente. Alguien me dijo, ¿dónde está el infierno? Y yo le dije, para que creas en el infierno tienes que creer primero en Cristo. De lo contrario, no vas a poder creerlo. Ponen su propio razonamiento. Aquellos que dicen, bueno, salvo siempre es salvo. Démosle con todo, hermano. Démosle, mire, las almas para Dios. ¿Y qué? Ay, en se lo sabe, ¿verdad? Y el cuerpo para uno, dicen. Hermano, son estos, los burladores. Aquellos que se enfocan en el materialismo. Plantan su propio razonamiento. Y mire el versículo 5, dice, estos ignoran son ignorantes voluntarios. ¿Sabe? Cuando alguien pone su propio razonamiento humano antes de lo que dice la palabra de Dios, es un ignorante voluntario. Es que yo creo, mire hermano, no, a mí no me diga lo que usted cree, a mí dígame lo que dice la palabra de Dios. Y este debería ser nuestro punto. Dice Pablo que los de Berea
el libro de los Hechos. Él les predicaba todos los días de reposo en la sinagoga. Y todos los días dije que sacaban el rollo. A nosotros no nos van a enganchar. Y si nos enganchan, que nos enganchen con justa razón. Porque sacaban la Biblia. Lamentablemente, la iglesia evangélica del siglo XXI ha dejado eso. Y decíamos que para poder volver a un avivamiento espiritual, para poder ser la iglesia que cumpla los propósitos de Dios, necesitamos volver al libro sagrado. Hay lugares donde ya no llevan Biblia. Ya no llevan Biblia. No, ¿y para qué vamos a llevar la Biblia? Ahí me las pone el pastor, por eso este día pagamos ese chunche. No lo ocupamos. No proyectan alabanzas, tenemos el himnario, entonces venimos a lo que venimos, a estudiar la palabra de Dios. Pero estos son ignorantes voluntarios que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero también estos señores tienen un destino fatal. Vaya conmigo hasta el versículo 6. Por lo cual el mundo desde entonces pereció, el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice sumergido en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces estos señores, los burladores, tienen un destino. Su final es fuego en el día del juicio y perdición. Nosotros le hemos enseñado desde hace un par de semanas y hemos estado usando esto. Me gustó cómo me lo enseñaron y me gusta repetirlo de la misma manera. El que predica el evangelio por dinero tiene como recompensa el infierno. Y eso así es. Ahí está. Burladores. Tú que te mofas del evangelio. Tú que te mofas de lo que dice la Biblia. Tú que te da risa ver a los hermanitos con Biblia los domingos, temprano por la mañana, que van a veces ni en carro, sino que caminando. Ese va a ser el final. Decía el proverbio de ahora, ¿verdad? Y Jehová se escarnecerá a los escarnecedores, se burlará de los burladores, dice. Necesitamos hacer memoria de lo que la Escritura dice, lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron acerca de Jesús. Esto nos evitará ser mercadería. ¿Sí me entiende? Nos evitará ser mercadería, entrar en aquel compra y venta de la fe. Nos evitará ser engañado, nos evitará frustraciones, porque cuando las cosas vemos que no funcionan, uno se frustra. Uno se llena de frustración. Está muy de moda el evangelio de la prosperidad, el famoso G12, los autonombrados profetas y apóstoles. Cuidado con esto, cuidado con los falsos maestros. Si usted recuerda lo que la Biblia dice y persevera en la sana doctrina, será obediente y esto le producirá gozo. No importa cuán difícil sea la situación o cuán persuasivas sean las palabras de los falsos maestros. Si usted recuerda la palabra de Dios, no lo van a poder engañar. Le doy un ejemplo de recordar la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahora le pregunto, ¿sabía Jesús que era hijo de Dios? Por supuesto que sí lo sabía. Acababa de ser bautizado y cuando se bautizó se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Sabía que era hijo de Dios? Sí. Entonces, ¿cuál era el propósito de Satanás decirle si en verdad eres hijo de Dios? Trataba de engañarlo. Y Jesús, como recordaba la Escritura, recordó el libro de Deuteronomio, así como nosotros, ¿verdad? Cuando llega la tentación, lo primero que se nos viene es el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Amén. La carta a los romanos. Y dijo, escrito está, no solo de pan comerá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¡Chá! El primer espadazo. Pero necesitamos recordar la palabra de Dios. Segunda cosa que Pedro mencionó en esta carta, en esta parte, dentro de sus últimas palabras, les dice que no ignoren, versículo 8,
Mas, oh amados, ¿qué dice? No ignoréis esto. ¿Qué cosa quiere el apóstol que sus lectores no ignoren? Bueno, ahí mismo en el 8 dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo primero que le está diciendo, ¿saben qué? No ignoren que el tiempo de ustedes no es el mismo tiempo del Señor. ¿Saben? Nosotros queremos milagros microondas. Señor, cambia a mi esposo ya. Y quiere que cuando truenen los dedos el hombre ya esté transformado. No, hermano, hay un proceso. Hay que ver que él no quiere cambiar. No se preocupe si él quiere cambiar o no. Preocúpese usted por cambiar. No ignoren que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Es más, en el estado donde se encuentra Dios, la eternidad, el tiempo no existe como nosotros lo conocemos. Nosotros somos esclavos del reloj. Apure, pastor, que van a las 8:30. Métale. Y todavía me faltan 2 puntos. Y esta apenas lo estoy empezando. ¿A qué? Dele, pastor. No ignoren que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros a veces queremos las cosas en nuestro tiempo. Ya. Y el Señor te dice, no es el tiempo, no es lo que tú quieres en este momento. Espérate. Espera. Primera cosa que decía que no ignoraran es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Segunda cosa, el versículo 9 dice, el Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa. Hermano, Dios no retarda sus promesas. Él siempre las pone a tiempo. Hermano, Él llega en el momento justo. No cuando nosotros queremos. Ya, venite. Así como cuando queremos las cosas, ¿verdad? Queremos ir a las hamburguesas, ¿verdad? Y nos vamos al drive-thru. Y creemos que por ser drive-thru nos van a atender rapidito, ¿no? Y una gran fila india que tiene que esperarse. Y tiene que esperar. Pero por usted fuera, hermano, ya quisiera que ya tuviera la hamburguesa ahí lista. Amén. Yo también. Si eso fuera por nosotros. Dios no retrasa su promesa, dice el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Algunos van a creer que Dios retrasa su promesa. Hermano, Dios siempre llega a tiempo. Sino que ¿qué dice? Es paciente. ¿Por qué Dios? No es que retrase su promesa, sino porque Él es paciente, está esperando. ¿Y qué es lo que Dios espera? De que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera, de que se arrepienta el ser humano, de que usted y yo como cristianos también nos arrepintamos de las cosas que hacemos aún siendo cristianos. Y dice, es tiempo, es tiempo. Dios no retrasa su promesa, el tiempo de Dios es nuestro tiempo. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Tercera cosa que quiere Pedro que no ignoren, que no tienen que estar desprevenidos cuando llegue el día del Señor. El versículo 10 lo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo qué dice? Ladrón en la noche. El ladrón no le va a tocar la puerta. Mire, hoy le voy a asaltar la casa. ¿Ah? Hoy le voy a dar cantonazo. Ajá. ¿Sabe qué es un cantonazo, verdad? Que le vacían toda la casa. Amén. Y dice, ¡ay! Pasó. A mí me dieron uno una vez. Me dejaron solo con la cama. Hermano, es increíble. Pero el Señor dice, vendrá como ladrón en la noche. Y Pedro dice, ¿saben qué? Que no los vayan a agarrar desprevenidos. Que no los vayan a agarrar así como lo agarró el temblor. Dormido, ¿verdad? Algunos los agarró en la cocina, otros los agarró trabajando. Que no los agarre desprevenidos, que cuando Él venga, lo agarre haciendo la voluntad de Él. Yo sé que este versículo no aplica para la iglesia, porque si vemos lo que dice lo demás, ¿verdad? Aplica más que todo para el tiempo de la tribulación, para el pueblo de Israel. Dice,
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella que en ella hay serán quemadas. Está hablando de cuando Cristo venga por segunda vez, después de la tribulación y también una vez más allá en el milenio, donde se va a terminar todo lo que usted ve acá, ¿verdad? Entonces dice, ¿saben qué? Que no los agarre desprevenido cuando el Señor venga. Ahora le voy a decir una cosa, que no lo agarre desprevenido cuando Dios lo llame a su presencia. Porque ese es otro punto. Yo no voy a ir al estudio bíblico. Necio, le dice el Señor, esta noche vengo por tu alma. ¿Y qué lo halló? Viendo la novela. Yo no digo que no va a ser salvo, no, hermano, el creyente es salvo. Pero cuando llega ya, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo cuando te llamé? Y no le está preguntando, no es porque él no sepa, sino para que, así como cuando le pregunta a usted a ese niño, ¿qué hiciste, verdad? No es que usted no sepa lo que el niño hizo, sino que le está diciendo para que él confiese y que le dé pena. Y comienza uno, ¿verdad? Pues yo ya me estaba listando para ir al culto, fíjese, pero pues ya ve las cosas y el enemigo, como uno lo atrapa y pasan cosas, usted sabe que no te agarran desprevenido. Que no te agarre desprevenido. Dios vendrá por su iglesia en el rapto, pero también, si bien es cierto que somos salvos, que nos encuentre siendo su voluntad. Que cuando Dios te llame a su presencia, ya sea que Él venga por su iglesia y esté vivo, o ya sea que te lleve antes, que te halle preparado, que te halle listo. ¿Sabe cuál es ahí no necesitamos maleta. Es más, el boleto ya lo tenemos. Fíjate que reservamos los boletos para el pastor. Pero yo no tengo que mandarle nada. Solo le mandé ahí el número, ahí está el numerito, y le mandé el correo electrónico con información. Y ya. Ya estuvo. ¿Sabe dónde está ese número de boleto? En su corazón, se llama Espíritu Santo. Y ese va a ser su boleto de entrada al cielo. Y cuando usted llegue, vamos a ver, le van a pasar el escáner. Tic, tic. Tiene. O como aquellos que llegan con las licencias falsas a las gasolineras queriendo comprar cigarros. Pasa el ID y no sale nada, hermano, porque es fake. Y le pasan el escáner allá. Espérese, quiero ver, está dormido. No hay nada. Que no te agarre desprevenido. Y cuarta cosa que quiere que no ignoren, o que no ignoremos los lectores de 2 de Pedro capítulo 3, está en el versículo, ahí mismo, en el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice? Serán quemadas. Así es que, mi estimado hermano, por más que te afanes construyendo una buena casa, teniendo un buen carro, ganando buen dinero, arruinando tu vida física y espiritual porque tienes 3 trabajos, te tengo una muy mala noticia. Eso se va a acabar. Es más, no soy profeta, pero te voy a decir lo que ya sabemos todos. Te vas a morir antes. ¿Y los millones? ¿Y los millones? ¿Y la casa a quién le quedó a usted? Sencillamente, aquí se quedó. Y es más, y eso que se quedó aquí, dice que va a ser desecho. Así es que, ¿por qué hacer tesoros en la tierra? Mateo 6:22 lo dice, 19 al 22 dice, ¿por qué hacer tesoros en la tierra? Hagamos tesoros donde van a perdurar en el cielo. Y por esta razón dice ahí mismo en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces dice, como esto se va a acabar, mejor andemos de una manera santa y piadosa. Santa, apartada para Dios. Piadosa, haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice que no tenemos
que ignorar estas cosas. ¿Qué es lo que no tenemos que ignorar? Bueno, de que el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Número 2, de que Dios no retrasa su promesa. Número 3, de que no tenemos que estar desprevenidos. Número 4, que lo material se va a acabar. Conocí a un señor que vendía tacos. Me gustaban los tacos. Hoy ya estoy castigado. Ya no más tacos de carne, de pollo, sí, va. Hermano. Y se veía que había tenido un accidente hace mucho tiempo. Y ya comenzamos a platicar y a platicar. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, lo que me dieron de la indemnización fue un buen dinero, me dice. Pero en 3 años ya no tenía nada. Wow. Yo creo que por eso Dios a veces no nos da un montón de dinero, porque es que nos vamos a volver locos. Y uno, a veces yo pienso, Señor, mira, es que no, está bien así. Gota a gota, porque si te doy un vaso te ahogas. Tercera cosa que quiere Pedro, que son parte de sus últimas palabras. Versículo 11 al 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como dice ahí, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con, ¿qué dice? Diligencia, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuál es lo siguiente que Pedro quiere que usted y yo tengamos en cuenta? Bueno, hacer las cosas con diligencia. Decimos en inglés, right away. Inmediato, pronto decimos. Hay cosas que se tienen que hacer, aun cuando no nos agrada el método que Dios está usando. Ay, es que Mire, hermano, cuando yo trabajaba de asistente de cocina, en el Tom Burgers de la Sunset y la Parkman, ya no existe, hoy es un lugar de pizza, así es que por eso puedo decir. No me gustaba preparar el pastrami, fíjese. Usted se lavaba bien las manos con agua clorada y le tenía que meter las manos, porque el guante agarra mal olor. Y tiene que revolver todo. Hermano, no me gustaba tocar un montón de carne. Horrible. Pero era mi trabajo. Y hay cosas que en el Evangelio no nos gusta hacer. No nos gusta venir al estudio bíblico. ¡Ay, otra vez el estudio bíblico! No les gusta diezmar. ¿Y qué es? No, pues no les gusta. ¿Y qué le quiere que le diga? No les gusta estudiar, no les gusta leer la Biblia, no les gusta orar. Y llevamos un evangelio light. No les gusta evangelizar, amén. Amén, dígale, no les gusta ir a ganar almas. Oigan, 2 almas fueron ahora, va, para que vea, fuera de tiempo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Hay cosas que se tienen que hacer aun cuando no nos agrade el método que Dios está usando. De la misma manera, Pedro le está diciendo, esperando y apresurándoos. Y hablaba con el hermano antes del servicio. Decía, hermano, ¿no le parece una contradicción esas 2 palabras? ¿Esperamos o nos apresuramos? Bueno, esperando significa esperar ansiosamente, con esperanza, ¿verdad? Ya viene. Que agarra, hold, ¿verdad? Ya, ahorita. Pero también apresurando significa que tenemos que acelerar el proceso. Esperamos, pero mientras esperamos, tenemos que hacer algo. ¿Para qué? Para que el proceso sea acelerado. Cuando unimos las 2 palabras, le da el siguiente significado. Esperen ansiosamente, con esperanza, haciendo todo lo que esté a su alcance para que la venida de Dios sea pronto. ¿Cómo es posible que lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios regrese? Bueno, número 1, es una de las cosas que vamos a aprender esta noche, andando santa y piadosamente, viviendo de esa manera, porque entre mejor testimonio tengamos como cristianos, otros van a querer aprender de Cristo. Peor testimonio, la gente no se acerca a Cristo. Y dice que Él no viene mientras el Evangelio no sea predicado en todo el mundo.
Vecino, que Dios ya lo tiene entre ceja y ceja y dice, este va a ser hijo mío, pero por el testimonio de nosotros no llega. Ay, otra vez está de borracho que no sabe que yo quiero que se venga a sus pies. Otra vez esta señora está de gritona, que no sabe que yo quiero que esa vecina venga a sus pies. Por el testimonio. Por eso dice, andando santa y piadosamente, andando santa y piadosa manera de vivir. 13. Esperando en su promesa. Dice, pero nosotros esperamos según, ¿qué dice? Sus promesas. Esperando en sus promesas. Y procurando ser hallados, aprobados. Dice el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Qué significa más eso? Sin manchas, libre de culpa. ¿Y cómo usted es una persona libre de culpa? Cuando usted hace la voluntad de Dios. No me venga a decir que usted está sufriendo por el Evangelio. Si la culpa es suya por manejar bajo la influencia. No me diga que usted está sufriendo por el Evangelio. Ay, nosotros los cristianos cómo sufrimos. No es culpa de Dios que lo hayan metido preso. Porque en este país no se persiguen a los cristianos. En este país se persiguen a los criminales. No estamos ni siquiera en Arabia Saudita. Ni mucho menos en el norte de África. Está bien para los hermanos allá que están sufriendo. Pero nosotros aquí sufrimos, no por el Evangelio, hermano, no nos engañemos. Sufrimos porque nosotros queremos. ¿Se recuerda el sermón que dice por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos en la familia? Simplemente porque nuestras prioridades han cambiado. Sin mancha, ser libre de culpa. Irreprensible significa intachable, que nadie nos pueda señalar. Ay, ese hermano que chambroso es. No, hombre, es el pastor. No, qué mal hablado es. Dice, intachable, que nadie nos pueda señalar. Qué bonito cuando la gente dice, ay, con usted sí me gusta platicar. ¿Verdad? Pero qué feo cuando la gente lo va a llegar a uno y le, vámonos que ya llegó. Y comienza a caminar, ¿verdad? Ya llegó el supervisor, no me hagan ruido. Qué feo, ¿verdad? Tenemos que ser intachables, que nadie nos pueda señalar, y en paz, armoniosamente con el prójimo y libre de conflictos con Dios. Eso es vivir en paz, en armonía con mi prójimo, con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, con mi hermano, con mi hermana, con los hermanos de la iglesia. Y con Dios, libre de conflicto con Dios, que mi vida sea agradable para Dios, que no haya un conflicto. Y una última cosa que dijo Pedro, versículo 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y lo reconoce Pedro, ¿verdad? Yo, perdóneme, dice, pero yo a veces no le entiendo lo que Pablo escribe, dice. Y son tan difíciles, dice, que los indoctos, ya vamos a ver quiénes son los indoctos, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, note que es la cuarta vez que lo menciona, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y ahí está el versículo con el que empezamos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es la última cosa que quiere Pedro que dejarnos como consejo? Bueno, debemos de guardarnos. Debemos de guardarnos. ¿De qué nos tenemos que guardar? De los indoctos. De los indoctos. ¿Verdad? ¿Quiénes son los indoctos?
No se refiere a los nuevos creyentes, porque dice, este es bien indocto porque no sabe. No, sino que es aquellos que pretenden ser maestros, pero no tienen la preparación espiritual, ni mucho menos la preparación académica, teológica, para poder enseñar. Y por esto, por su ignorancia, son inconstantes y malinterpretan las Escrituras para su propia conveniencia y su propia destrucción, dice. Guardémonos de los que tuercen las Escrituras. Guardémonos de ser arrastrados por los que rompen las leyes para sus propios deseos. Dice ahí el versículo, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos. Inicuos son aquellos que conocen la ley, pero la tuercen, la quiebran para sus propios deseos. Los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. Hay leyes de interpretación bíblica, pero estos las ignoran nada más y y usan el texto bíblico erróneamente para su propio provecho. Es fácil que a usted y a mí nos engañen si no ponemos nuestra atención en la palabra de Dios. Por esta razón, dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados, para que no seamos mercadería, para que no seamos engañados. Cuando usted conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, la vive y la comparte, entonces difícilmente le van a engañar. Difícilmente. Al repasar esta importante epístola, es imposible evitar el impacto y la urgencia de su mensaje. Y esto debería de toda la iglesia conocerlo, hermano. Por eso usted ve que a veces a las iglesias llegan los hermanos y se van. Porque no tienen un estudio sistemático de la palabra de Dios en casa. Y por allá les cantan las mañanitas y vamos allá, que allá canta más bonito. No es la alabanza la que te va a salvar, es la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Los apóstatas están aquí, están atareados y están seduciendo a los creyentes inmaduros. Debemos estar en guardia, creciendo y glorificando al Señor, aprovechando al máximo toda oportunidad para ganar a los perdidos y fortalecer a los que ya son salvos. Y ese es el objetivo de esta iglesia, preparar hombres y mujeres que amen a Cristo y que le sirvan. Seamos diligentes en conocer la palabra de Dios. Es muy posible que el ministerio que salves sea el tuyo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.